mis hermanos? ¿Me acompañan con una oración, por favor? Amado Padre Celestial, estamos agradecidos con todas y cada una de las muestras de favor que tienes hacia nosotros. Eres bueno, eres un Dios misericordioso y constantemente nos recuerdas tu inmenso amor. Hoy te quiero dar gracias por cada uno de los hermanos que está aquí, Señor. Son hermanos maravillosos, elegidos por ti para hacer cosas grandes en cada uno de los rincones, de los lugares en donde se encuentran. Yo te ruego, Dios, que cada aspecto que veamos el día de hoy pueda servir a desarrollar en nuestro corazón una gran devoción a ti, un gran compromiso contigo y un gran deseo de hacer tu voluntad. Padre, te ruego que estés con un servidor, que seas tú conmigo, Señor, que tu palabra sea manifestada, expresada con respeto, con amor, pero también, Señor, que seas tú el que dirija todo. Te amamos, Dios, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Me presento con ustedes, hermanos. Soy Roberto de la Cruz, evangelista de la Iglesia de Cristo en Tijuana. Y bueno, lamento que mi esposa no está conmigo dando la clase por algunas cuestiones de salud, pero vamos a hablar de la fe de los elegidos. Amén. Mira, quiero decirte algunas cosas personales antes de iniciar la clase. Tengo una licenciatura en comunicación y también algunos diplomados en administración de pequeñas y medianas empresas. He sido misionero en los últimos años en la iglesia de Tijuana, para ser exacto casi 8 años. También he estado en la iglesia de La Habana, Cuba, como misionero, líder de la iglesia. Estuvimos 1 año. Mi esposa y yo somos nacidos en Monterrey. Por si ocupas dinero no traigo, entonces para que no andemos batallando con esas cosas. Hay algunas cosas que no cambian, otras que siguen igual, ¿verdad? Fuimos misioneros en la Ciudad de México, increíble tiempo. La región de Aragón, Venustiano Carranza, Iztacalco. Fue increíble la estancia ahí. Y también hemos estado en nuestra ciudad, Monterrey. De tal manera de que el tema de hoy es meramente necesario para aquellos hombres y mujeres que quieren desarrollar profesionalmente hablando capacidades y aptitudes en el reino de Dios. Quiero que recuerdes algo. Dios te ha elegido para ser un líder. A veces creemos que no tenemos las capacidades o las aptitudes, pero la realidad es que todos aquí somos líderes, ya sea liderando una familia, y creo que tenemos maravillosas mamás solteras acá, ¿verdad? Que se hacen cargo de su familia, tomando un rol importante en su familia. Entonces, somos líderes, dirigiendo una familia, pero también dirigiendo una iglesia. Acá vemos quienes dirigimos una iglesia, pero también hay quienes dirigen una empresa, un negocio. Y lo hacen con todas las situaciones que en nuestro país, aunado a tanta corrupción que existe, y es increíble ver cómo están hombres y mujeres de Dios nadando entre tiburones, ¿sí o no? También eres un líder de charla, de sector, zona. Es decir, tenemos un liderazgo, amén. Yo te quiero preguntar, ¿de qué manera se está moldeando tu fe en este liderazgo que tienes hoy? ¿Sabes que estamos en el torno de Dios? ¿Conoces los tornos? ¿Has visto a ese artesano que coloca sus manos sobre la masa, ahora sí, la cerámica, perdón, la arcilla, y le da forma?
Así es nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El objetivo de este devocional será el siguiente: enfocarnos en desarrollar y fortalecer áreas que nos ayudarán a tener un liderazgo basado en principios bíblicos, prácticos y actuales. Los 3 conceptos que voy a tocar hoy son los siguientes. Número 1, forjando el carácter de líder. Número 2, un líder entrena su fe. Número 3, el líder elegido por Dios vive íntegramente. Vamos a ver el primer concepto: forjando el carácter de líder. Todos conocemos el trabajo de un herrero. El trabajo de un herrero es interesante, porque a base de golpe a martillo da forma al hierro candente. Ahora bien, el martillo resiste, pero también el yunque resiste. Pero el hierro ablandado por el calor empieza a tomar forma. ¿Sabes? Ese hierro es nuestro carácter. Ese hierro es nuestro carácter, que necesita la firmeza del yunque, que necesita la firmeza de Dios, que necesita la fortaleza del Espíritu Santo, que necesita también el gozo de ver la cruz en nuestras vidas. Y nuestro carácter es el hierro, que se ablanda en el calor de los desafíos, pruebas, dificultades. Nosotros no podemos considerar el liderazgo cristiano sin tocar aspectos claves del carácter. El carácter es esencial, mis hermanos, ya sea en el trato que tú das a tu familia, en el trato que tú das a tus discípulos que están alrededor de ti, en el trato que tú das a tus empleados, la manera en la que te dejas llevar por las situaciones. Tu carácter es importante, y necesita tu carácter estar siendo moldeado por la palabra de Dios, de tal manera que no podemos nosotros avanzar en nuestro carácter sin que esté en el yunque espiritual, sin que esté forjándose en las manos de Dios. Vamos a ver 2 ejemplos. Uno de ellos es el de Josué. Veamos en el Antiguo Testamento, Josué 1, versículo 2. Voy a leer rápido los versículos, porque me voy a enfocar en algunos de ellos solamente. Pero es interesante ver el contexto. Josué 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto, dice la escritura. ¿Estamos ahí? Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como lo prometía Moisés, yo les entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Y aquí viene lo interesante. Así como estuve con Moisés, ¿quién estuvo con Moisés? Dios, ¿verdad? Así como estuve con Moisés, dice Dios, también estaré contigo. Dios te recuerda a ti y a mí, hermano, que Él estará con nosotros, amén. Dice, no te dejaré ni te abandonaré. ¿Qué grata promesa de Dios? ¿Estás de acuerdo? ¿Quién en su sano juicio no se sentiría confiado de saber que tiene a Dios de su lado? ¿Quién no se sentiría confiado de emprender un negocio si no se siente con Dios a su lado? ¿Quién no se sentiría confiado de emprender una caminata en su soltería con hijos si no siente que Dios está a su lado? Personalmente te puedo decir, ha habido momentos en que se me ha olvidado que Dios está conmigo. Y son momentos de soledad, son momentos de incertidumbre. Todo líder de Dios
corre ese riesgo de querer caminar solo. Pero la promesa de Dios es: no te dejaré ni te abandonaré. Versículo 6. ¿Qué más nos dice Dios? Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. ¿Qué gran empresa tenía Josué en sus manos? ¿Estás de acuerdo? Liderar un gran pueblo. Y no era cualquier pueblo. Era un pueblo rebelde, necio, idólatra, que en cualquier instante se apartaba de Dios. Si así era el pueblo, el líder tendría que tener un forjamiento distinto. Si tú diriges una empresa, si tú estás liderando un gran proyecto, tienes que entender que Dios espera mucho de ti. Dios espera demasiado de ti. No pienses en lo que la gente espera de ti. Tu expectativa debe de ser: ¿qué espera Dios de mí? De tal manera que Josué, su carácter estaba siendo moldeado por Dios. Versículo 7. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Escucha bien esto, porque es para ti y para mí. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás que... ¿Estás conmigo ahí? Solo así tendrás que... La NBI dice éxito. ¿Qué otras versiones tenemos aquí? Todo lo que hagas. Reina Valera. Prosperado en todas las cosas que emprendas. Tener éxito. Prosperar en lo que emprendas. Todo eso se logra porque el éxito no está peleado con Dios. Y muchas de las veces nos limitamos y creer que tendremos éxito porque, ay, ¿qué van a decir los hermanos si llego con un Rolls Royce a la iglesia? ¿Sabes que la envidia está en todos lados? Puedes llegar con ropa buena. ¿Y qué mejor encontrar una iglesia en donde los hermanos se gozan de ver tu prosperidad? Hay quienes no se gozan de eso, pero ese no es tu problema. Es el problema de ellos. No debería de ser así en el reino de Dios, ¿estás de acuerdo? Pero sin embargo, tu conexión con Dios te va a permitir estar en equilibrio. En equilibrio. ¿Para qué? Para que tu carácter, y lo veremos un poquito más profundo adelante, no se vuelva ególatra, no se vuelva obsesionado con las cosas, no te vuelvas un avaro, entre otros aspectos. Pero Dios le decía a Josué que Él le daría el éxito. Escucha bien eso. Dios le iba a dar el éxito. ¿Qué tenía que hacer Josué para lograr el éxito? Mantenerse fiel a la palabra de Dios. Mantenerse fiel a Dios. ¿Sabes que hoy muchos buscan el éxito a costa de su integridad? A costa de sus convicciones, a costa de lastimar su cuerpo, a costa de pasar por encima de los demás? Muchos hoy buscan y basan el éxito en eso. Dios le dijo: así prosperarás y tendrás éxito. ¿Cuán exitoso quieres llegar a ser? ¿Cuán exitoso quieres llegar tú a ser? ¿Cuáles son los límites que tienes? Si tu carácter está en las manos de Dios, no va a haber ningún límite. Y conforme transcurran los años, te vas a volver como ese vino en odre nuevo. Vas a renovarte. Vas a mejorar. Porque el vino en odre nuevo tiene una connotación de renovación. De tal manera que en el versículo 9 dice así: ya te lo he ordenado. Dios un poquito más firme, ¿no? Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes.
porque el Señor tu Dios te acompañará. Qué increíble, ¿no? A donde quiera que vayas. ¿Te da miedo cerrar un negocio grande? ¿Te da miedo emprender algo grande que desafía tu fe? ¿Que hace que te tiemblen las rodillitas? No tengas miedo. Sé fuerte y valiente. Mantén tu carácter en el yunque espiritual. No temas al que dirán. Porque si no haces nada, alguien dirá algo. Y si haces algo, alguien también dirá algo. Entonces determínate a agradar a Dios. Determínate a hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Lo que vemos aquí es Josué forjó su carácter obedeciendo a Dios. ¿Falló? Claro que falló. Y Josué, su tema es un tema amplísimo. Josué falló. Vas a fallar. Pero la mejor manera de moldear el carácter no es en los éxitos. ¿Estás de acuerdo, hermano? Muchas de las veces se desarrolla y se fortalece más nuestro carácter en los desaciertos. Y ahí es donde tú aprenderás a no apartarte de Dios, a no creerte más, a no sentir que eres la última coca del desierto, ¿no? A no sentir que eres Juan Camaney. Dios se encargó de moldear áreas en Josué, tanto fuertes como débiles. ¿Quién nos conoce más sino Dios? ¿Estás de acuerdo? Y todos aquí tienen tanto talento. Todos aquí tienen tantas virtudes. Hay aquí quienes tal vez hablan más de un idioma. Hay aquí quienes tienen una empresa exitosa. Hay aquí quienes han desarrollado ministerios con conceptos y principios que traen un resultado espiritual maravilloso. De tal manera que todo ese cúmulo de bendición, Dios lo quiere desarrollar. La pregunta es, ¿cuán dispuesto estás tú a que tu carácter sea forjado por el yunque de Dios? Amén. Otro ejemplo, 1 Timoteo 3, del 1 al 13. Veamos ahí la escritura. Te vas a sacar un poco de onda que utilice esta escritura en ámbito de liderazgo. Pero ¿sabes que tiene tanto que ver? Muchísimo que ver. Mira lo que dice 1 Timoteo 3, 1 al 13. ¿Estás ahí conmigo? Se dice, y es verdad, que si alguien desea ser obispo, otras traducciones es anciano, a noble función aspira. Así que el obispo, y ahí te vienen aspectos de carácter, debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿estás ahí conmigo? ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar, deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben de ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser
esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Cuando miramos todas estas virtudes y fortalezas, podemos voltear a mirar solamente el perfil del anciano, del diácono. Pero yo te quiero decir algo, hermano. Eres un hijo de Dios, amén. Eres un siervo del Señor, amén. Dios nos ha comprado con la sangre preciosa del Cordero. ¿Estás de acuerdo? Entonces, aunque todas estas características sean determinadas para alguien que aspira a ser un anciano en la iglesia, no debería de ser algo que no aspiraríamos también nosotros. Nuestro carácter tiene que ser un carácter acorde a la voluntad de Dios. De tal manera que cuando tú ves aquí, intachable, ¿se puede decir eso de ti? Esposo de una sola mujer, ¿sabes lo deteriorado que está hoy eso? ¿Sabes la cantidad de adulterio que hay hoy día? Porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, no tiene carácter para mantenerse fiel a Dios. Y el dinero hace que se suban los egos. El dinero, las posesiones, hace que se incremente el ego. De tal manera que el hombre o la mujer de Dios que tiene un gran proyecto tiene que cuidar su integridad. Moderado. ¿Es así tu carácter? Sensato. ¿Piensas las cosas antes de decirlas? Respetable. ¿Ves a los demás? Así alguien que trae harapos, ¿lo ves de la misma manera que alguien con traje? Te digo algo, el Señor nos ve igual a ti y a mí, aún con la ropa y el carro que traigamos, que al más pobre de este mundo. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué habríamos de hacer las cosas diferentes nosotros? ¿Por qué habríamos de generar distinción entre una persona y otra? Ahora bien, podemos hablar y desarrollar todo esto, pero creo que lo entendemos, ¿verdad, hermano? Creo que está claro en nuestro corazón a lo que Dios nos llama. Cuando vemos los diferentes requerimientos para un obispo anciano, diácono, ¿qué nos deja a nosotros? Dios mío, necesito determinarme a no quitar mi carácter de tus manos. Necesito determinarme a poner mi mirada en ti, porque no quiero volverme un enemigo tuyo. Y dice la Escritura que hay quienes se han vuelto enemigos de la cruz de Cristo. Hay quienes han cambiado la gloria del Dios inmortal por otros ídolos. ¿Estás de acuerdo? Así es. Podemos perdernos. La fe de los elegidos se puede perder. De tal manera que el llamado que Dios hace en nuestras vidas es no quitarnos de su presencia. El deseo de Dios es que nuestro carácter esté en su torno, en sus manos. Nuestras vidas se trabajan de esa manera. Vamos a ver el segundo punto. Un líder entrena su fe. A mí me encanta este punto. Un líder entrena su fe. Me encanta este punto. ¿Sabes que hoy estamos librando batallas? Algunos librando batallas más encarnizadas tal vez que otros. Pero ninguno estará libre de enfrentar batallas. Ahora, ¿cómo vamos a entrenar nuestra fe entonces? Mira lo que dice 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16, por favor. A los que Dios ha escogido para el liderazgo, Pablo les dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más? Es útil Útil para enseñar, para reprender, redarguir, para corregir,
para destruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y luego dice lo siguiente: enteramente preparado para toda buena obra. El punto aquí, en el ámbito de entrenar nuestra fe, y quiero centrarme en enteramente preparado. Mira, todo lo que necesitas, todo lo que yo necesito para ser un líder efectivo está en la Escritura. Podemos tener hoy, y existen hoy, grandes conceptos que en el mundo se manejan empresarialmente hablando. Grandes conceptos en relación a tener identificado cómo avanzar en un organigrama empresarial. Tenemos tantos programas de entrenamiento, de coaching, que yo respeto muchísimo. Pero cuando tú ves en la Biblia, y en época de cuando Pablo le hablaba a Timoteo de esta manera, el único coaching que había, y el mejor y mayor coaching que podemos tú y yo tener en la vida va a ser la palabra de Dios, hermanos. Mientras tú no te alejes de los preceptos de la Biblia, nuestra fe será entrenada, nuestra fe será desarrollada, capacitada constantemente. Qué grato es, hermanos, que tienen empresas que los lunes por la mañana juntan a su equipo de trabajo y oran. ¿Has visto esos equipos de fútbol que oran? Y no les importa qué dirán los demás. ¿Por qué habrá a nosotros de interesarnos qué pensará aquel o aquel trabajador? Porque eres cristiano. Tú entrena tu fe. ¿Y quién no te dice que ese hombre o esa mujer que trabaja para ti no se volverá a Dios eventualmente al ver tu fe? Por tal motivo, Pablo dice, enteramente preparado. Tal vez tú y yo, en ocasiones no sabemos dónde hallar principios bíblicos que nos ayuden a tener un mejor liderazgo. Pero es interesante el hecho de que eso lo que revela es la carencia que tenemos o la ignorancia de conocer la Biblia. Así es. ¿Cómo vas a entrenar tu fe si no conoces la Escritura? ¿Te acuerdas cuando el enemigo le ofreció al Señor todo? Así Y todo es. era todo. No eran migajas, no eran trocitos de pan. ¿Cómo fue que el Señor se defendió ante tales ataques? ¿Sí estás ahí conmigo, verdad? Sí. El Señor repelió tan inmenso ataque con las Escrituras. Se fue a ayunar. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que te humillaste delante de Dios? ¿Cómo estás entrenando tu fe si no incluyes en tu devoción ayuno, oración, estudio profundo de la palabra de Dios? Muchos de los paradigmas administrativos que hoy tenemos en el mundo de los negocios cambian constantemente. ¿Te has dado cuenta? Aquellos conceptos que se aplicaban en los 80 ya no son los mismos ahora. Pero la palabra de Dios es la misma. Así es. Y seguirá trascendiendo en la vida de la gente. Amén. ¿Te has dado cuenta cómo imperios han caído? Sí. El imperio romano, el persa. Pero la palabra de Dios Sigue. permanece para siempre. Amén. Podrás, Dios no lo quiera, perder tu negocio, pero que no pierdas jamás tu fe. Podrás perder tal vez un brazo, pero que no se pierda Tu fe. tu fe. Así es. Me emociona un poco esto,
batallas. Así es. Y a veces podemos caer en la trampa de la amargura, de la depresión. Podemos caer en la trampa de ver a los hermanos como enemigos. Podemos caer en la trampa de ver a la iglesia como no un lugar de refugio. Y eso ocurre cuando no estamos entrenando nuestra fe. Eso ocurre cuando estamos viviendo con un paradigma que no es el bíblico. ¿Te has dado cuenta cómo cada año salen libros que parecen inventar el hilo negro y parecen tener la última verdad? Te quiero dar un consejo. Si estableces en tu organización, en tu empresa, o estableces en la iglesia un programa innovador, para lucir tal vez como un gran negocio del mundo, tristemente te verás obligado a aplicar esos conceptos del mundo. Entonces te doy un consejo. Apóyate siempre en la Escritura, hermano. Si quieres desarrollar lo que quieras, hazlo. Pero apóyate en la Escritura. Desarrolla tu fe en la palabra de Dios. Porque cuando tú caes en esos errores, a veces es muy difícil librarte de ellos. Porque tú cuando caes en esas cuestiones, a veces es muy difícil librarte. A veces caes en una trampa enorme. Punto 3 y último. El líder elegido por Dios vive íntegramente. Mira, la integridad es una virtud fundamental en el líder, esté en la trinchera que esté. Te quiero compartir algunos conceptos de una universidad. Es la Universidad West Point. Y esta universidad prepara a los oficiales del ejército de los Estados Unidos. Y esta universidad es conocida por su estricto código de honor. En respuesta a cualquier pregunta, los cadetes pueden dar solamente 4 respuestas. Sí, señor. No, señor. No sé, señor. O sin excusa, señor. Presentar excusas es prácticamente un crimen. Si una persona bajo la responsabilidad de un cadete comete un error, el cadete asume su culpa. Esto es para enseñarles la responsabilidad, el honor, pero sobre todo la integridad. Y una historia relacionada con esto. Uno de esos cadetes graduados fue enviado a Vietnam como un teniente. Su primera misión fue en la selva para supervisar la construcción de una pista que ya estaba en construcción. Un sargento estaba a su cargo. Desafortunadamente, el teniente no sabía nada sobre pistas y preguntó al sargento: ¿está seguro de que la dirección de esta pista es la correcta? El sargento le aseguró que así era. Entonces el teniente dijo: bien, confiaré en tu criterio, continúe. 1 hora y media más tarde, un coronel que era experto en pistas llegó y gritó: ¿quién es el tonto que ordenó construir esta pista de esta forma? El teniente por poco dijo: la tentación, ¿no? Este sargento que está aquí. ¿A poco no te has sentido tentado tú cuando alguien comete un error? A luego decir quién fue. Pero este teniente por poco lo decía. Pero sus palabras fueron las siguientes: yo, señor. El coronel miró al teniente y preguntó: ¿por qué dio esa orden? El teniente respondió: sin excusa, señor. En ese momento, el sargento se acercó con su mano levantada, pidiendo permiso para hablar. El coronel
aparentemente dedujo lo que había pasado y preguntó al teniente: ¿usted viene de West Point? ¿No es verdad? El teniente contestó: sí, señor. El coronel miró al sargento, al teniente, y dijo: bien, en ese caso fue un error honesto. Más tarde el coronel invitó al teniente a unirse a su equipo de mando. ¿Qué te quiero compartir con esta historia? Que esto refleja la integridad. Así es. Mira, en esta universidad preparan a los hombres y en un dado caso hasta los suspenden cuando sus habilidades en torno a la integridad no están desarrollando. Yo te quiero decir, ¿es esta la integridad que encontramos en el liderazgo de nuestras iglesias? ¿Es esta la integridad que encontramos en los negocios que emprendemos? ¿Es esta la integridad que tenemos en nuestras vidas? Hebreos 12:2, acompáñame por favor. Hebreos 12:2. ¿Estás ahí? Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. La integridad, queridos hermanos, nosotros debemos de ubicarla en nuestras vidas, tenerla presente para honrar a Cristo, para glorificar a Cristo. Entonces la integridad vendrá a formar parte de nuestras vidas cuando miramos a Cristo en la cruz y nuestra fe se perfecciona. De tal manera que piensa en lo siguiente: si una persona conoce a un hombre íntegro, automáticamente supone que es discípulo. O al revés, si te conocen a ti como cristiano, automáticamente suponen que eres una persona íntegra. Yo te quiero preguntar, ¿Dios quiere que sus hombres, que sus mujeres que le pertenecen sean íntegros? Así es. ¿Tú crees que Dios anhela que la integridad esté en nuestras vidas? Así es. Por supuesto que sí. Mira lo que dice 2 Corintios 1:12. Segunda de Corintios 1:12, ya voy a terminar, Dice así: para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Ándale. ¿Sí estás ahí conmigo? Así es. Para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo, y especialmente entre ustedes, ¿qué dice ahí? Con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino ¿a qué? A la gracia de Dios. Así es. ¿Sí estás aquí conmigo, hermano? Te comento que cuando yo leía y estudiaba todo esto, validaban muchas de las decisiones que he querido y he deseado tomar en mi vida. Y necesito seguir tomando en mi vida. Así es. Pablo decía que para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Así es. La conciencia te va a ayudar a ser un hombre que en todo momento, una mujer que en todo momento cuida lo que hace. Así es. ¿Cómo está tu negocio en torno a declaraciones fiscales? ¿Cómo está tu negocio en torno al trato con los empleados que tienes? ¿Cómo está tu liderazgo en torno a los hermanos que están alrededor de ti? Si nosotros tenemos una relación con Dios vertical, es decir, una conexión con Dios, nuestra relación horizontal será maravillosa. ¿Estás de acuerdo? Así es. Amén. Porque la Escritura dice: ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, pero también dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el llamado de Dios es que tengamos una relación vertical con Él y una relación horizontal con nuestros semejantes. Así es.
Por tal motivo, nosotros no podemos avanzar teniendo a nuestro alrededor una estela de hermanos frustrados con nosotros. Así es. Qué triste es caminar pisoteando al prójimo. En este texto, Pablo habla de que él no tiene planes secretos. Él no se dedica a manipular a nadie. Lo que Pablo está hablando aquí es lo que dice la Escritura: sencillez y sinceridad. La Biblia en la NBI dice santidad y sinceridad. De tal manera que Pablo habla pureza en sus motivos y completa devoción al propósito de la integridad. La transparencia de carácter es una cuestión de integridad. Así es. En los tiempos que yo paso de discipulado, mira, tenemos en Tijuana una gran bendición. Bueno, muchas, pero una de ellas es contar con hermanos increíbles que tienen empresas. Varios de mis discípulos, 3 de ellos, tienen su propia empresa. Y yo siento que la iglesia de Tijuana es una iglesia que ha crecido en generosidad. Es una iglesia que ha crecido en una actitud de desprendimiento. Pero todo empieza en uno. ¿Qué es mi misión para estos hermanos? En primer lugar, que lleguen al cielo. Mi anhelo es ese. Y en los tiempos que tengo con ellos, a mí me anima a preguntar: ¿cómo va tu negocio? ¿Cómo estás en las cuestiones fiscales? ¿Cómo estás en las cuestiones de sobornos? Porque cuando tú le haces una compra a alguien, habitualmente el de compras te dice: tú vas a seguir siendo mi proveedor, pero tienes que darme esto. Y a eso se enfrentan nuestros hermanos. Y tal vez algunos de ustedes también. Y me encanta escuchar que estos hermanos son firmes en su convicción. ¿Y sabes cuál es el resultado de esa convicción? Prospera. Así es. Dios lo levanta. Pero tiene que empezar con mi determinación. ¿Por qué me acerco con ellos? ¿Quiero que ofrenden más? Sinceramente te digo, no me interesa. Antes tal vez sí. Yo creo que sí. Pero hoy no me interesa. Me interesa que ellos se conecten con Dios. Cuidar los motivos de mi corazón me ha ayudado para verdaderamente acercarme a amarlos. ¿El resultado cuál es? Los hermanos se sienten amados. Los hermanos se sienten tomados en cuenta. Los hermanos se sienten validados. Estos 3 hermanos que tienen empresa dirigen grupos de 60, 50 y hasta 30 hermanos en la iglesia. ¿Sabes que hay iglesias con menos de esa membresía en algunos de nuestros estados? Así es. Y estos hermanos están implementando programas de evangelismo, programas de pastoreo, programas para los jóvenes, y dirigen una empresa. Así es. Pero todo tiene que empezar con la integridad. De mi parte como discipulador de ellos, como amigo, consejero, pero también de parte de ellos. Me encanta cómo en algunos de los casos he aplicado conceptos que yo tengo de lo que he estudiado. Oye, ¿por qué no le cambias el nombre a tu empresa? Y de repente, wow, ya viene el hermano con su camioneta rotulada con la idea que le sugerí. Y me ha pasado por la mente: oye, pues, no, estamos hablando de integridad, ¿verdad? La integridad es fundamental en todo liderazgo, hermanos. Amén. Vamos a terminar. ¿Has oído hablar de Caifás? Mira lo que dice.
Juan 11:49. El principio de Caifás, ¿no? Juan 11:49 dice, uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto. ¿No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Caifás fue un hombre que vendió su integridad por aparente paz. Fue el sumo sacerdote que presidió el juicio de Jesús, ¿estás de acuerdo? Y según la perspectiva de Caifás, era mejor perder su integridad al condenar a un inocente que arriesgarse a la destrucción, a una destrucción total por parte de los gobernadores romanos. Te quiero preguntar, ¿estaba en lo correcto Caifás con esa decisión? Sí. Por poco tiempo, aparentemente la decisión de Caifás fue la correcta. Te lo comento porque hay trampas en cuestión de integridad en las que puedes caer. Caifás previno con éxito la intervención romana y el desastre nacional. Y se debe haber considerado a sí mismo muy sabio. Sin embargo, a la larga, fue diferente. De todos modos, los romanos, ¿sabes qué hicieron? Vinieron y destruyeron la nación. Caifás ganó de forma pasajera. Tenemos que tener cuidado de no buscar éxitos momentáneos, con tal de que nuestra integridad se mantenga intacta. Es mejor, escucha bien esto, y es un consejo, es mejor que pierdas un buen negocio que tu alma. Es mejor que pierdas unos cuantos centavos que tus convicciones. Es mejor que pierdas un dinero que un gran hermano. De tal manera, mis hermanos, que ¿dónde está Caifás hoy? ¿Y dónde está el Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén, hermanos. Para concluir, forjando el carácter de líder requiere invertirse en la palabra de Dios. Amén. Y ese líder se reinventa día a día en el torno, en la forja de Dios. Amén. Y no escatima en acercarse a Dios. Un líder entrena su fe como Timoteo recibía un entrenamiento. Y ese entrenamiento era con una conexión con Dios. Y por último, el líder elegido por Dios vive íntegramente. Mis hermanos, que todo lo que emprendas, que todo lo que estés desarrollando hoy, sea bendecido por Dios. Amén. Mi mayor anhelo es ese. Mis hermanos, no perdamos la mirada de la cruz de Cristo. Que a Dios sea la gloria. Gracias.